Unas declaraciones que han generado amplia molestia en el Partido Republicano y en el círculo de campaña de José Antonio Kast. Eso es lo que ha ocurrido hace poco, con un video que sacó Teresa Marinovich, donde dio unas acusaciones bastante duras en contra del candidato republicano y cómo su agrupación se encarga de utilizar en las redes sociales una agrupación de usuarios y de bots para tratar de poner noticias falsas, manipular y simultáneamente hacer un ataque mediático contra cualquiera que sea opositor a él. Que no se excluye solamente a elementos que sean asociados más bien a la izquierda, sino también a segmentos de la derecha o lo que podríamos llamar ajeno a la izquierda, que hagan cosas que a ellos no les agraden. Dando como ejemplo todo lo que se hizo durante el proceso constitucional, donde especialmente aquellos que eran de la derecha o de sectores, podríamos decir, más liberales o sectores libertarios o todo aquel centrista o de cualquiera que no fuera de la izquierda, pero que estaba en contra de la propuesta constitucional de republicanos que hicieron en conjunto con Chile Vamos, y en donde recordemos que casi el Partido Republicano hacía unas volteretas enormes, dejando de lado varios de los elementos que ellos decían defender para esa propuesta constitucional con tal de aprobarla y asegurar poder. Como también incluyendo varios elementos preocupantes de crecimiento del Estado o de profundización de los elementos negativos que hay en el Poder Judicial o en nuestro sistema político. Todos aquellos que se oponían a eso le hicieron unos ataques brutales por redes sociales, donde se encuentra incluso uno de los que es candidatos presidenciales ahora, que es Johannes Kaiser. Y esto está siendo también bastante difundido por la prensa y las redes asociadas a la campaña de Jara, o sea, el sector más de la izquierda, porque lo ven como una manera de bajar a Kast, que, según varias encuestas, va liderando o en segundo lugar. La columna que escribió Mayol al respecto es brutal, porque fue víctima de este tipo de prácticas también. Dice: Kast habla pausado, tranquilo, pero es un atacante feroz e incluso se puede decir que sus rencores lo nublan, aunque su puesta en escena sea fría y cauta. Y sigue: José Antonio Kast no golpea directamente, sino que insinúa y luego calla, o incluso va más allá, genera un discurso pacífico contra las agresiones para evitar que el rival vaya sobre él. Me consta, lamentablemente me consta, porque esto yo lo viví en primera persona. Estas cuentas de las que hablamos denunciaron, de nuevo, en un contexto electoral, un supuesto colapso emocional mío a la salida de Sin Filtro. Urgente, Teresa Marinovich decía una de las publicaciones de una de estas cuentas, absolutamente descompensada en Sin Filtros. La producción del programa se vio en la obligación de suministrarle sustancias. Esto, mientras yo estaba en contra del proceso constitucional. Una fuente cercana me comentó en ese momento que Kast fue advertido, que algunos intentaron pedirle que detuviera este tipo de operativos. Y su respuesta fue, refiriéndose a mí: ella se equivocó. Ella se equivocó. La equivocación, estar en contra del segundo proceso y del texto de izquierda que emanó y promocionó él. Jamás dijo algo parecido a lo que difundía en esas cuentas, pero lo toleró pasivamente, a su favor, por cierto. Es probablemente la puesta en práctica de un supuesto de fondo. Yo soy bueno, lo que quiero es bueno para Chile, por tanto no hay límites morales para mi conducta. Son las reglas del juego, las reglas del juego de la política. Hay más, me consta que el propio partido produjo videos en ese proceso que mentían, que daban por aprobada una norma que estaba en plena discusión. La mentira en ese caso no le era imputable a otros, sino que a él mismo, tanto por el origen del video como por la difusión que José Antonio Kast y el partido hicieron en sus propias redes de este tipo de videos. Por eso, sostengo que Evelyn Matei no está bien, pero con la misma fuerza con que aseguro que la conducta de José Antonio Kast es absolutamente inescrupulosa. Este tipo de conductas de las que estamos hablando a propósito de las redes sociales, hay que detenerlas y el momento es ahora. Por tanto, a los electores que se preguntan qué hacer, les digo, esperar a ver si Kast está dispuesto a poner su liderazgo al servicio de terminar con la guerra sucia. De lo contrario, simplemente no es de fiar, no es creíble. Unas palabras muy duras y que se entiende por qué la están difundiendo ahora más los sectores que
les agrada bajar a las redes sociales porque lo ven como una manera de bajar a Kast. Ahora la pregunta es si esto es cierto o no. Y la realidad es que no es una sorpresa que esto ocurra, esto ha pasado. Pasa bien en general y cualquiera que haya estado en contra de Kast en alguna materia, los republicanos habrá notado esto. Especialmente para el proceso constitucional es verdad que ocurrió esa situación. O también para aquellos que criticaban sus volteretas en su última elección presidencial, donde en segunda vuelta, cuando se enfrentó y perdió contra Boric, se dio una cantidad de volteretas, hizo unos viajes a Estados Unidos que nadie entendió por qué los hizo, dejó de lado bastante las propuestas que él decía defender en materia económica. Entonces es comprensible que se hagan esas críticas. Incluso ahora Kast ha dado una serie de volteretas y no es muy confiable en lo que dice a nivel de sus propuestas, porque parece tener una obsesión poco sana que era compartida por otras figuras que han llegado ya al poder, de asegurarse a la presidencia y tratar de subordinar a los otros con un estilo un poco particular a lo que él haga, ¿no? Porque Kast no es muy directo en sus ataques, pero se encarga de que los que están alrededor de él hagan ataques por debajo, mientras él parece que no estuviera diciendo nada. Es bien maquiavélico el estilo, ¿no? Y pasó eso mucho en el proceso constitucional también, para aquellos que, con justa razón, votamos en contra de su propuesta constitucional, de lo cual estoy muy feliz que se rechazó porque era pésima propuesta constitucional, era peor todavía la octubrista, pero la de él tampoco era ninguna maravilla, ¿no? Creada en conjunto con Chile Vamos. Entonces esto no es ni una sorpresa. E incluso a nivel de candidaturas presidenciales hemos visto que esto también está ocurriendo ahora. Recordemos cómo han hecho una campaña bien sucia en contra de Johannes Kaiser, especialmente cuando él en varias encuestas estaba en segundo lugar, tuvo una alza muy fuerte en varias encuestas y después una caída, luego unos ataques salvajes en las redes sociales como también en la prensa tradicional, una campaña de desprestigio bastante dura que duró cerca de un mes y medio y después ignorarlo por completo, y eso tuvo un efecto que él mismo reconoció Kaiser que le ha generado caída en apoyo, y en medio de eso recordemos que hubo muchos rumores que eran todos mentiras, de que Kaiser se iba a bajar. ¿Se acuerdan que se veía en redes sociales por muchas cuentas asociadas a Kast? También después se empezó a replicar por figuras como Gonzalo Feito, del programa Sin Filtros, que lo repitió varias veces, aunque el Kaiser decía que no lo iba a hacer, pero no, que se iba a bajar, que están llegando a un acuerdo, que se iba a bajar, que se iba a bajar para beneficiar a Kast, y todo el tiempo lo decían, hasta que pararon los rumores porque finalmente Kaiser lanzó su candidatura como dijo que lo iba a hacer. Y el mismo Kaiser reconocía que además de estas presiones que se veían no solo en redes sociales sino por la prensa, aunque los republicanos decían de frente que no, que a ellos les encantaba que Kaiser fuera, que no les molestaba nada, que candidato bien, que por detrás era otra la cosa. Entonces, visitando al mismo Kaiser, es evidente que hay presiones de republicanos para que me baje la carrera presidencial, eso lo decía en su momento, y también comentaba cómo detrás le decían, no en público, pero sí en privado, como que trataban de presionarlo como para buscar que se bajara. Entonces ocupan mucho el estilo de Kast y los republicanos, esto de la sonrisa por de frente y cuchillo por detrás, ese es el estilo, y de que sus principales figuras aparezcan como que son medias neutras y que no dicen nada y bien amigables y con sonrisa y uy, qué bueno que eres candidato, qué bueno que piensan distinto, mientras que por detrás indican que a sus huestes que jodan a los otros de manera indirecta. Es bien sucio, pero le ha resultado de cierta efectividad. O sea, hemos visto como Kast ha subido en varias encuestas porque ese estilo pasivo a nivel público, mientras hace campaña en terreno y por detrás con huestes mediáticas como también de sus figuras políticas, hacer ataques para descalificar al otro, le ha servido, ¿no? Algo que al menos a nivel práctico, más allá de la moralidad de ellos, le ha funcionado. Entonces esta denuncia que hace Marinovich no es ni una sorpresa. Ahora eso significa que Jara es una maravilla y que por eso hay que votarla. Para nada. Es una pésima candidata que tiene un programa de gobierno bien malo y además preocupante, que ha generado por lo mismo críticas y cuestionamientos dentro de su mismo sector, de la misma izquierda, más que nada la centroizquierda, y que incluso figura del bacheletismo, con lo nefasto, incompetente y malos para hacer sus cosas que eran los bacheletistas. Varios no han querido acercarse demasiado, porque busca justamente propuestas de nacionalización de recursos, que está de parte en su programa, también tiene temas del crecimiento del Estado, más impuestos, una política económica que sería volver a las políticas fracasadas de los años 30 y 40 a nivel económico, que generaron un desastre con una inflación en su momento un 30-50% anual por décadas. Éramos muy parecidos a Argentina pre-Milei en ese periodo, y que eso llevó a la corrupción y también inestabilidad y decadencia que derivó en la inestabilidad de los 60 y los 70 y después el golpe de Estado del 73. Entonces son pésimas propuestas y eso es por lo bajo, y eso sin sospechar todo lo malo que podría hacer si tiene poder absoluto siendo alguien del PC y del Partido Comunista en general, ¿no? Entonces eso no implica que todo estos elementos negativos de Kast
que, ay no, Jara es maravillosa, pero sí hay que apoyarla. No, para nada. Ella sigue siendo el mal mayor por temas de fondo y también por todos los escándalos de cosas raras en su partido actual, como también ha ocurrido con el Partido Comunista, que se descubrió que no andan pagando contribuciones, aunque las proponen siempre, o las declaraciones de Jadwe, que constantemente está hablando ahora de cambios revolucionarios, o Lautaro Carmona, que quiere ahora sí una nueva constitución, y una serie de otras declaraciones bien preocupantes. Pero de todas maneras, es un cuestionamiento que vale la pena hacer. Ahora yo estoy seguro que a Marinovich, por lo que ha dicho y también se ha viralizado bastante, le van a hacer la cruz como se le hicieron en su momento, aunque antes la levantaban bastante. Yo me acuerdo que antes incluso la mencionaban de esos sectores como posible candidata presidencial y que es una maravilla, etcétera. Pero como ella se atrevió más a criticar al sector republicano, le hicieron la cruz y la apartaron y la han tratado un poco de hacer ese estilo también de ataque y silenciar. Ahora va a ocurrir de nuevo porque esto se viralizó. Ahora, quita eso justamente y que ella tenga su molestia por esa situación. Que esté equivocada, no, tiene razón. Si realmente ella dice que ella sabe personalmente que están ellos detrás conociendo el tema y que el mismo Kast sabía. Si eso es así, no lo sé. Este dijo, este otro no dijo, pero no me sorprendería para nada que fuese así porque es todo bien coordinado y todo aquel que haya estado en contra de algo que hace caso los republicanos recibió en algún momento esos ataques, especialmente aquellos que votan por Kaiser. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas revelaciones de Marinovich y que coincide un poco con todos los ataques que en su momento también recibió Kaiser y sus seguidores? ¿Creen que tiene razón con lo que está denunciando? ¿Y por qué creen que la izquierda lo está viralizando bastante esto? Por como mencionamos aquí, para intentar bajar un poco la imagen de Kaiser o no, perdón, de Kast, disculpen, o no. Todo eso lo pueden comentar abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.